mensaje es para todos. Amén. Y yo hoy declaro para tu vida que Dios está escribiendo tu historia. Todavía la está escribiendo. Dios todavía está escribiendo tu historia. Alguien diga amén a eso. Amén. Y si algo perdiste, pues eso no define tu destino. Y Dios está escribiendo algo nuevo en tu vida. Amén. Ese es el mensaje. Hoy vamos a usar el libro de Ruth con la historia de la misma Ruth, pero también de Noemí. Esas dos mujeres. Noemí como la suegra, ¿verdad? Y Noemí como la nuera. O sea, la que sí era. No. Noemí, la suegra, y Ruth, la nuera. Ahora sí. Me gusta porque están conectados. Entonces, y mire cómo nos va a hablar Dios por esas dos mujeres. Pero comencemos diciendo que quizás hay temporadas en nuestra vida donde sentimos que perdimos más de lo que imaginamos. ¿Cuántos aquí quizás en algún momento hemos perdido relaciones, sueños, estabilidad, fuerza, salud, esperanza, dinero? Pero cuando llegamos a la iglesia, muchas veces llegamos sonriendo. Hoy decía la hermana Gladys, yo le digo a los hermanos que sonrían. Sí, yo también, sonrían, hermano. Yo me acuerdo que en la high school le decían a uno, sonría que Cristo te ama. ¿Te acuerdas? Sonríe que Cristo te ama. Porque uno a veces llega de toda la semana, en los domingos uno llega a la iglesia así. Llega empty, ¿no? Llega uno con el último aliento así, y el Señor y uno sale, ¿verdad? Y entonces al principio, mientras el Señor lo pone a uno otra fuel, ¿no? Entonces uno todavía no está sonriendo y sonríe al final. Pero sonríe que Cristo le ama. Dígale que está a su lado, sonríe, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Entonces a veces llegamos a la iglesia sonriendo por fuera, pero cargamos silenciosamente capítulos de dolor por dentro. Por ejemplo, madres que lloran en secreto por lo que sucede con sus hijos. Por ejemplo, familias que atraviesan procesos difíciles y no lo sabemos. Por ejemplo, personas que sienten que ciertas temporadas están demorando más del tiempo necesario. Por ejemplo, gente que ama a Dios, pero que en algunos momentos se ha sentido cansada, golpeada o decepcionada, pero todos de alguna manera llegamos con una historia a la iglesia. Al igual que Noemí y Ruth tenían su historia. El libro de Ruth revela una verdad poderosa antes de leerlo, y es que Dios es experto en escribir nuevos comienzos sobre temporadas que parecían terminadas. Y lo que parecía entonces el final de la historia en la vida de una mujer llamada Noemí, que dicho sea de paso significa, la misma Biblia lo dice, dolor, tristeza. Ella misma propuso, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, porque estoy amargada. Nunca le vaya a decir a una hermana Mara, por favor. Ni por muy Mara que sea, no. No me llamen más Noemí, llámeme Mara. ¿Por qué? Porque estaba tan golpeada por lo que le había pasado en su vida, que ya vamos a verlo, que le pidió a los demás que le cambiaran el nombre, le dijeran amargada, es decir, Mara. Entonces lo que parecía al final de la historia terminó convirtiéndose en el inicio de un legado eterno. Y entonces, déjeme introducirles diciendo que por muy difícil que hayamos pasado las cosas, quizás nos identifiquemos con Ruth y Noemí en muchas cosas. Por ejemplo, Ruth y Noemí, además de la familiaridad, ser nuera y ser suegra, tenían una característica, es que las dos perdieron sus esposos. En el caso de Noemí, además de perder sus esposos, perdió a sus dos hijos. Y obviamente en el caso de Ruth,
perdió a su esposo. Al perder a sus esposos, perdieron estabilidad, toda la que significa la estabilidad emocional, financiera, la fortaleza. Perdieron cobertura, perdieron el futuro quizás que habían imaginado. Y lo más peligroso, mis hermanos y hermanas, lo más peligroso de perder o de sufrir ciertas pérdidas en nuestra vida no es solo lo que se pierde externamente, sino peor aún, lo que se pierde internamente. Por ejemplo, perder la esperanza, perder la expectativa, levantarme un día sin expectativa, sin pensar, Dios que va a hacer algo hoy. No, se pierde la expectativa y se pierde incluso la fe, la capacidad de creer nuevamente. Eso sí es peligroso, perder esperanza, perder expectativa o perder la fe, es decir, la capacidad de creer nuevamente. Pero antes de entrar en la historia, yo quiero hoy hacerles una propuesta pastoral, como entrada. Yo sé que es muy fuerte, pero como entrada. Y es lo siguiente. Yo quiero llamar a la iglesia a creer que Dios puede restaurar lo perdido cuando permanecemos fieles, caminamos en obediencia y confiamos en su proceso. Dios puede hacerlo. La gran pregunta es esta, y es la que vamos a desarrollar en el mensaje. ¿Cómo escribe Dios nuevos comienzos en la vida de una persona después de una temporada de pérdida? Y es lo que quiero desarrollar hoy. ¿Cómo escribe Dios nuevos comienzos? Bueno, pastor, usted nos propone eso. La Biblia nos propone eso. ¿Y cómo es que Dios lo va a escribir? Porque ese es el tema del mensaje. Dios todavía está escribiendo tu historia. ¿Cómo es que Dios lo va a escribir? ¿Cómo es que Dios va a hacer ese nuevo comienzo después de temporadas, sobre todo de pérdida? Y entonces tengo 4 propuestas. Vamos a ver si alcanzo las 4. Número 1. Dios comienza a restaurar cuando decidimos permanecer fieles. Otra vez. Dios comienza a restaurar cuando decidimos ¿qué? Permanecer fieles. Entonces Dios quiere restaurar lo perdido, pero pide algo de nosotros y es fidelidad. ¿Qué es lo que pide? Y Dios está pensando en todo lo que fue perdido. Y comencé diciendo, no solo lo material, sino todo. Muchas veces ya dije la esperanza, la expectativa y hasta la fe. Pero está diciendo, permanezcamos fieles, permanezcan fieles. ¿A quién? Al Señor. ¿A quién? A su palabra. Fieles a qué? A lo que Él te ha dicho de manera personal. Ruth 1:16 tiene una expresión muy interesante. Ruth 1:16. Pero Ruth le respondió, mire lo que le respondió. Se lo responde a Noemí, a su suegra. No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Y aquí viene lo muy fuerte que declara Ruth y es: así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. ¿Cuánta nuera le dirían eso a su suegra? ¿Cuánta nuera le dirían eso a su suegra? Mire, hermano, yo te amo, suegra, pero hasta allá tampoco. Tampoco. No. Pero peor aún, ¿qué hijo le diría eso a su padre? Uf. Peor aún, ¿qué amigo le diría eso a su amigo?
Peor aún, ¿qué le diría un empleado a su jefe? Jefe. Tampoco, ¿verdad? Hablemos de esposos. Yo recuerdo que le decía el viernes a los hermanos, y no lo llevaba preparado, pero estando ese día ahí, me acordé de esa anécdota. Y en el tiempo en que yo me casé, no existía, pues sí existían las redes sociales, tampoco es que fuera tan viejo, ¿no? Pero estaban empezando. Estaban empezando. No, estaban empezando. Bueno, honestamente estaba el Messenger, estaba los correos electrónicos, pero no había todavía ese furor de las redes sociales. Entonces uno invitaba a la gente con tarjetas de invitación. No con hoy en día que es acepte la invitación por Facebook, por Instagram, por lo que sea. Y entonces mandé a hacer las tarjetas de la boda porque ya la muchacha había dicho que sí. Y entonces hice unos ahorros ahí y dije voy a hacer la invitación. Y entonces fui a un lugar donde hacían los diseños y ahí mismo los imprimía. Entonces cuando hice el diseño, fui al lugar del diseño, se me ocurrió, la muchacha era un lugar cristiano y me dice, ¿qué versículo? Yo, pues no, honestamente no llevaba nada preparado. Y entonces en ese tiempo no había el tema de AI, ¿no? ¿Qué versículo hay para los matrimonios? No. Entonces se me ocurrió, yo, ¿cuál? Y se me ocurrió este. Entonces dije, coloque este. Y me dijo la muchacha, cuando lo leyó, ¿estás seguro? Porque ahí dice que hasta que la muerte los separe. Y entonces yo le dije, no, sí, colóquelo. Pero él volvió a decirme, ¿estás seguro? Y yo me fui, sí, me fui, estaba con afán. Y yo tenía una motito, me fui en la moto. Y cuando iba por el camino me puse a pensar, oiga, me metió inseguridad esta muchacha. ¿Qué tal que no sea la muchacha, no nos llevemos bien? Y el texto dice, aún me añada Dios si la muerte no nos separa. Uy, eso fue fuerte. Y después llegué al lugar donde iba y me acuerdo que me senté ahí en como una banqueta debajo de un árbol mientras entraba al lugar y me puse a pensar, oye Fran, pero tú estás dudando de un paso tan importante. ¿O no debería ser natural que de verdad que uno se case para que la muerte lo separe? ¿O tú estás pensando en divorciarte en el camino, muchacho, Fran? Yo hablándome a mí mismo. Y eso nos pone a pensar, ¿verdad? Porque de verdad uno no tiene un amigo para separarse del amigo. Uno no tiene un matrimonio para separarse del matrimonio, ¿verdad? Uno no tiene una lealtad con alguien para separarse de esa persona. Es decir, como que la tengo por si algo falla. Entonces uno realmente ya está prevenido de entrada. ¿Me sigue? Lo natural debería ser, no, ¿por qué? Yo no voy a tener temor, ¿verdad? Y entonces llamé a la muchacha, bueno, no había celulares todavía, o había algunos celulares, pero yo tenía, todo era para la boda, no había comprado celular. Y entonces busqué un teléfono ahí y llamé y dije, el texto es ese, póngalo, sin duda. Ese es el texto. Y quedó el texto en la tarjeta. Pero Ruth se lo está diciendo a Noemí, no porque Noemí esté en abundancia. Porque es fácil, suegra, me di cuenta que eres millonaria. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Verdad? Yo no tuve ni que orar por eso, suegra. Lo sentí. ¿Verdad? Lo sentí de Dios, claro. Porque quedó millonaria, ¿no? No, en ese momento Noemí había perdido todo. Todo lo había perdido, todo. Ni siquiera era por conveniencia.
De hecho, Noemí hasta ese momento le había dicho 2 veces a las 2 nueras, a Ruth y a Noemí, que se fueran. Y le dijo, no tengo más hijos para Orfa, gracias. Para darle más hijos, váyanse a su pueblo y a sus dioses. Y Orfa dijo, pues sí. Aquí que gano yo nada, pues me voy para mis dioses y a mi pueblo. Pero Ruth, algunos interpretan lo que dice Ruth como una conversión, porque dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, se entregó al Dios de su suegra, al Dios de Israel, no al Dios de Moab. Interpretan eso como una conversión y a la vez como una lealtad, no solamente a su suegra, sino ¿a quién? A Dios. Y cuando ya estaba solita, Ruth, que le había dicho lo que le dijo, Noemí vuelve a decirle, mija, quedaste tú, ¿estás segura? Vuélvete a ir, le dijo 3 veces. O sea, 2 veces con Orfa y una más sola. Pero por eso le dice, oye, no me insistas a que te deje o que deje de seguirte. Y eso me puso a pensar en el camino del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, si alguien nos insistiera el que dejáramos las cosas de Dios, cuántos quizás no nos sentiríamos tentados? Uy, no, pastor, no, estoy hablando hipotéticamente. Porque de pronto alguien diría, oportunidad buena. Y ese alguien no es solamente la voz de una persona, a veces son las voces de las circunstancias, la voz de los problemas, la voz de las crisis, la voz de la vida misma, que te dice, ¿de qué te sirve seguir? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve vivir una vida espiritual? Mire cómo te va. Las voces de Mara, de Noemí, la amargada, las voces de la vida, las voces de alguien que te invita a salirse y uno sin darse cuenta puede cometer ese error. Pero nuestra actitud tiene que ser como la de Ruth. Alguien dígame a eso. Nuestra actitud debe ser la de Ruth. No me insistas, porque yo voy a seguir a mi Señor. Yo voy a seguir a mi Dios. Es decir, veo a una mujer leal. ¿Veo a una mujer qué? Leal. Leal a lo que creyó. Leal a Dios y en este caso leal a su suegra. Y eso me lleva a 3 principios aquí. La restauración comienza con una decisión espiritual antes que con un cambio visible. Lo primero es una decisión espiritual antes que un cambio visible. Los cambios son el resultado de la decisión. Los cambios no son porque sí, no. Primero hay una decisión y después hay un cambio. Nosotros somos el resultado de una decisión que tomamos, ¿verdad? Por lo tanto, hay cambios en nuestra vida. Tú decidiste seguir a Cristo, por eso hay un cambio en tu vida, hay una transformación en tu vida. La fidelidad muchas veces se demuestra cuando no hay respuestas inmediatas. Claro, porque es ser fiel, fácil es ser fiel cuando todo está bien. Pero Ruth fue fiel aún cuando Noemí no tenía nada. Y ahí ella decidió ser fiel, ¿verdad? Porque fácil es ser fiel cuando Dios me prospera, cuando las cosas me salen bien, cuando todo anda bien. Oración que hago, oración que me responde. Pero no siempre Dios obra así. A veces Dios lo pone a uno en pausa. Y tú oras 1, oras 2, oras 3, le metes ayuno, oración, vigilia. Declaras, profetizas y Dios. Y ahí es donde algunos dicen, pues hasta
hasta aquí llego yo. Resulta que no, muchas veces no son respuestas inmediatas. El lugar de la obediencia siempre será mejor que el lugar de la comodidad. Y Ruth decidió ser obediente. Y en este punto, sí que nos cuesta, y digo nos, note la intención, no dije nos, porque el lugar de la obediencia siempre será mejor que el lugar de la comodidad, porque a quién no le gusta estar cómodo. Pero el tema es dónde Dios te quiere. Y a veces como cristianos lo mismo. ¿Quién no quiere estar cómodo? Pero ¿dónde Dios te quiere? ¿Y sabe por qué estaba pasando Noemí todas estas cosas? Porque Noemí, antes de conocerse con Ruth, su esposo, Elimelec, estando viviendo en Belén, hubo hambre. ¿Sabe qué significa Belén? Diga conmigo, casa de pan. Entonces lo entendió bien. No había pan en la casa de pan, había hambre. Entonces, como no había pan en la casa del pan, el hombre se movió para Moab. ¿Para dónde se movió? Es decir, Elimelec no dijo, Señor, me muevo. ¿Es tu voluntad? ¿O lo movió el pan? No me están siguiendo. No me están siguiendo. ¿Qué lo movió? La necesidad. O la voluntad de Dios. Y entonces él dijo, no, allá sí hay pan, aquí no hay pan, y aquí es la casa del pan. Pues entonces yo me muevo para los campos de Moab, porque allá sí hay pan. Pero era un pan que le costó su vida y la vida de sus dos hijos. Mire qué importante, queridas hermanas y hermanos, moverse uno en la voluntad de Dios. Dígame amén a eso, por favor. Mire, no se lleve nada más del mensaje, llévese eso. Movete en la voluntad del Señor. Movete en lo que Dios quiere. No se deje impresionar por la abundancia o la escasez, sino por lo que Dios quiere. No se deje impresionar por cómo lo tratan o no lo tratan, sino por lo que Dios quiere. Eso es importante, la voluntad de Dios. Hoy en día escasea mucho los mensajes dentro de la iglesia donde le dicen a los hermanos, cuídese de hacer la voluntad de Dios. Porque queremos hacer la nuestra. Porque queremos comodidad. Y noten otra vez la intención, queremos, porque uno mismo es tentado. Entonces, Señor, uy, allá tal cosa, me ofrecieron tal cosa, pero ¿es tu voluntad? Entonces, advertencia, diga conmigo, advertencia. No abandones el proceso justo antes de que Dios abra la puerta de tu restauración. Hay temporadas donde el mayor milagro en tu vida no es avanzar rápido, sino mantenerte firme. Porque no todas las temporadas de la vida uno avanza rápido. Y a las madres, paréntesis, a las madres que todavía no han visto la restauración completa en su casa, ni de sus hijos, ni de ciertas áreas de su vida, yo hoy les hago una recomendación. Madre querida, no suelte su vida de la mano de Dios. Porque lo único que hay en esa casa tomado de la mano es la mano de esa madre. Si la suelta, pues Elimelec tenía la mano conectada con Dios. Se movió y las consecuencias fueron para él y toda su casa. Dios cambió la historia y de eso es la predicación. Pero pasó por un sufrimiento innecesario. ¿Lo recibe? Qué importante eso, qué importante. 2. Dios usa procesos ordinarios para producir resultados. Sí. Lo común Dios lo transforma en algo sobrenatural. Lo ordinario lo transforma en algo extraordinario. Y ahí entonces, por supuesto, hay mucho más que hablar porque el libro es riquísimo. Pero
el capítulo 2, versículo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los cosechadores, de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec, es decir, el fallecido esposo de Noemí. ¿Por qué digo que hay algo ordinario ahí? ¿Por qué hay algo ordinario ahí? Porque lo que estaba pidiendo Ruth era algo que era simplemente ir a cosechar. De hecho, la ley decía que el pobre, que no tenía nada que comer, podía ir a una cosecha y lo que caía, que recogían los sembradores y lo metían en sus cestas, lo que caía por accidente, el pobre lo recogía y podía vivir de eso. Eso decía la ley. Entonces, lo que Ruth está diciendo es: yo voy a vivir de eso, porque no hay otra oportunidad, soy extranjera acá. Estoy conociendo al Dios de Israel. Recuerde que dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así que entró a ese lugar como la pobre que no tenía nada que comer. Fue algo sencillo, algo ordinario, pero la historia termina diciendo que la que entró como la pobre a hacer algo ordinario terminó siendo la dueña de ese campo. Es decir, lo ordinario Dios lo transforma en extraordinario. Pero ella simplemente fue al campo. Ella no entró diciendo: yo voy a ser dueño de esto, yo voy a ver cómo soy dueño de este campo. No, ella entró fue a vivir de sus espiguitas que caían. Ella entró a algo sencillo, algo que parecía rutina, y para mí incluso hasta algo insignificante. Sí, parecía algo insignificante, pero ella entró ahí, a eso que parecía insignificante, que parecía rutina, pero era Dios, sin darse cuenta ella, que estaba guiando sus pasos. Dios la estaba conectando con personas y Dios estaba preparando su restauración. Mire qué importante. Y ahí entonces hay tres cosas que quiero decirle. Dios muchas veces obra en lo cotidiano y no solamente en lo espectacular. Todos queremos lo espectacular, no nos metamos mentiras. Todos queremos lo espectacular. Pero Dios no siempre está en lo espectacular. Dios a veces está en lo ordinario, en lo cotidiano. Nos pasa muchas veces lo de Elías. Despreciamos el vientecito suave, pero ese vientecito suave era donde venía Dios. Y no en los relámpagos, y no en la bulla, y no en los estruendos, y no en el terremoto, donde sí pensaba Elías que estaba. Y Elías se dio cuenta que no estaba ahí. Estaba en el viento, y Elías dijo: yo creo que en ese viento no está. En un vientecito, Dios, en un viento. A veces nosotros despreciamos lo que hacemos, lo ordinario. Despreciamos la oración pequeña. Despreciamos los pequeños detalles, y los pequeños detalles nos llevan a cosas grandes. Lo que Ruth veía como una supervivencia, Dios lo estaba usando como una dirección divina. Por eso hay procesos que parecen pequeños, pero contienen grandes propósitos escondidos. No desprecie lo pequeñito. No desprecie lo que hace. No desprecie sus pequeños esfuerzos. No desprecie lo pequeño que Dios está haciendo, porque detrás de eso pequeño Dios te quiere llevar a lo grande. Principio. Aquí hay un principio y es el que encierra la idea de este segundo punto. Dios muchas veces no cambia nuestra vida de golpe, como queremos. ¡Pum! El golpe de suerte. Todos estamos esperando el golpe de suerte. En todo. El golpe de suerte en los negocios. ¿Cuándo, Señor, Él viene ese golpe? No. Haga pequeñas cosas que lo lleven a ese gran triunfo. El golpe de suerte en el ministerio. No. Haga pequeñas cosas sirviendo al Señor y Dios te lleva a eso grande. Dios muchas veces no cambia nuestra vida de golpe, lo cambia a través de pasos pequeños de obediencia constante.
de obediencia permanente, de obediencia constante. Qué importante es eso. Yo entiendo algo y es esto, y es, mire, Jesús lo dijo claramente. El que es fiel en lo poco, no. ¿Alguien sabe Biblia acá? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, dice. Versión siglo XXI, el que es fiel de soltero es fiel de casado. Código para las hermanas, recíbalo. No, que cuando me case lo cambio. No. No. El que es fiel de empleado es fiel de patrón. Cuando yo tengo mi empresa voy a ser fiel. No, sea fiel de empleado. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Cuando yo tenga una gran iglesia es cuando yo voy a empezar a meterme con Dios. Métase con Dios ahí de ujier. Métase con Dios ahí en la cámara. Métase con Dios ahí de escudero. Métase con Dios en todo. Los pequeños detalles. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Mire, cuando yo gane millones, que yo voy a dar diezmo. No. Mire, el que es fiel en lo poquito, cuando tenga mucho, el que es infiel en lo poquito, gana millones y dice, no, esto es mucho. El que ama en lo poco, ama en lo mucho. Es que cuando yo esté en el cielo sí voy a cantar. Cante en la tierra. Es que cuando esté en el cielo, ahí sí voy a adorar porque es toda una eternidad. Y con Cristo. Y si Cristo está aquí también, ¿por qué no lo adora? Mira, hermano, eso es un principio. Y los pequeños pasos, la obediencia a pequeños pasitos te lleva a lo grande. No vas a obedecer cuando esté lo grande, porque si tú vas a obedecer cuando llegue lo grande, nunca va a llegar lo grande, porque los pequeños pasos de obediencia son los que te llevan a lo grande. Tercero, Dios restaura más allá de lo que se perdió. ¿Qué se perdió? No sé. ¿Cuánto se perdió? No sé. ¿Qué perdiste en tu vida? No sé. Pero lo que sí puedo presentarte hoy de parte de Dios es un Dios que restaura más allá de lo que se perdió. Siempre, siempre, siempre. Pasó con la vida de Ruth y de Noemí. Capítulo 4, versículo 13 al 15. 4 al 13 al 15. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Mire, la que entró como la María la del barrio. Solamente los old school entienden eso, no sé. Ailey, ¿por qué te reíste? ¿Tú la viste? Eso no es de tu época, no. ¿Te la viste? Vale. Entró como María del barrio, salió la dueña del barrio. Vos, que era el dueño del campo. Hay un proceso ahí que no me da tiempo bíblico y unas cosas que suceden, pero lo cierto es que terminaron flechados. Y se llegó a ella. Explíquenle después a los niños que se llegó a ella. O sea, fue a ella. Y el Señor hizo que concibiera. Y dio a luz un hijo. Entonces, note la Biblia, porque la Biblia hay que leerla muy suave. Entonces las mujeres le dijeron a Noemí, ¿el hijo no era de Ruth? ¿Por qué le dijeron a Noemí? El hijo no era de Ruth. Acuérdate, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, lo que venga ahí para arriba es para las dos.
Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. La palabra redentor es el que te redime, el que te restaura. El redentor para Noemí era ese niño que venía a cambiar la historia de su vida. Hubo un niño que cambió la historia de tu vida. Hubo un niño que te redimió. Hubo un niño que te restauró. Ese niño se hizo adulto y fue a la cruz. Y en la cruz murió. Y luego al tercer día resucitó. Y la tumba está vacía. Y ese niño era el Hijo de Dios. O es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es tu redentor, el que te redimió, el que te restauró. Por eso ya no serás más Mara ni amargada, sino Noemí. Es decir, porque tienes un restaurador que vino a cambiar tu historia, que vino a premiar tus pasos de obediencia, que vino a premiar los días de tu lealtad, cuando fuiste fiel, cuando no había nada. Entonces el restaurador, el que te redime, tu Cristo, tu Señor, tu Salvador, el que te rescató del infierno, el que transformó tu vida, también está pensando en tu finanza, también está pensando en tu economía, también está pensando en tu familia, también está pensando en tu hogar, también está pensando en tu salud, por supuesto, también está pensando en tu ministerio. En aquel que no se queda con nada, se hace presente en la vida de Noemí para restaurarla y redimirla. Alguien dígame a eso. Alguna Noemí que se goce hoy, por el amor a Dios. Oh, la redimió ese niño. Nosotros tuvimos más que un niño. Y que el niño también, 15, sea para ti el restaurador de tu vida. Y note el mensajito acá. Y el sustentador de tu vejez. Ese niño iba a bendecir la vida de Noemí. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos. Wow. Esa Ruth valía lo de 7 peladitos, 7 chinos, 7 cuates, 7 potes. 7. Le dio 1, pero Ruth valía 7. Tremendo. Número perfecto. 7. Vale más que 7. Entonces voy terminando. Dios no solamente devuelve cosas, Él restaura el alma. Note que dice, Él restaurará tu vida y te sostendrá en tu vejez. La Biblia es intencional, queridos. No dice el que te sustentará en la vejez y restaurará tu alma. Dice, restaurará tu alma y te sustentará. ¿Sabes cuál es el orden de Dios? Pregúntame cuál. Antes que cualquier cosa, restaurar tu alma. Dios nunca, de los nunca, eso es una verdad eterna, nunca te va a entregar algo si primero no restaura tu alma. Por eso Dios trabaja en nuestra vida a través de circunstancias que permite, cosas que permite, porque sabe que nuestra alma necesita ser restaurada. Y que ciertamente está pensando en nuestra economía, en nuestra finanza, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra esposa, en tu esposo, en tu legado, en tu herencia, en tu carro, en tu casa, tu ministerio, tu iglesia, lo que sea, que mete todo ahí. Pero antes de eso, querido, voy a restaurar tu alma. Seamos honestos. Nosotros queremos primero acá. Esto. Por eso es que yo oro.
Es más, esto es lo que ocupa más el tiempo de nuestra vida cristiana. Pero ¿cuántos de los que estamos acá le decimos al Señor: Señor, restaurame mi alma, restaurame mis sentimientos, y yo no me puedo engañar a mí mismo? Hay algo que mi alma no tiene bien, hay algo que le falta a mi alma. Por eso el salmista dijo: oh alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Quién se presentará ante el Señor? Dice: con manos limpias, con manos santas. Es el alma primero. Pero a nosotros esto de aquí nos ocupa el tiempo. Las ofrendas, las oraciones, los ayunos. Voy a ayunar para que me vaya bien. ¿Y por qué no ayunas para que te saque lo que te tienes ahí en el alma? Y ahí está claro cuando dice: Él restaurará tu alma y se ocupará de tu vejez. Primero es el alma, Noemí. Dile que está a la Noemí que tienes al lado. Dile: primero es tu alma, Noemí. Primero es tu alma. Lo demás luego viene. Y Él dice: yo necesito trabajar en tu alma, restaurarte. Lo demás viene. Y cuando termina con tu alma, lo que esperaste por años, ahí sí es el golpecito de suerte. Ocurre. Yo siento que a muchos hoy nos va a caer el 20, ¿no? Dijo alguien, ¿no? Porque a veces nos preguntamos: ¿por qué, Señor, llevo esperando tanto? Quizás hay algo en tu alma y en la mía que todavía nos falta. Y dice el Señor: espérate, esa empresa todavía no, hasta que restaure tu alma por completo. Ese hombre o mujer que va a ser tu esposo o tu esposa todavía no, hasta que restaure tu alma. Ese ministerio todavía no, hasta que restaure tu alma. Porque si no lo hace, entonces lo que nos entregue, si el alma no está correcta, ejemplo bíblico: Job. ¿Quién? Job perdió mucho, sí, todo. Pero al final Dios le dio más de lo que había tenido antes. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Job? Que era varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ni nosotros tenemos esas cuatro. Era recto, justo, temeroso de Dios, y el Señor lo procesó porque le faltaba algo en su alma. Y después del proceso le entregó el doble. Es decir, había algo en el alma de Job que no le habilitaba para tener el doble. Y entonces usó lo que usó. Entonces Dios convierte tu historia en un legado para tus generaciones. Esta es la gran conclusión. Dios convierte tu historia en legado para generaciones. ¿Cómo terminó la historia de Ruth? Ruth 4, 16, 17. Entonces Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, aunque Ruth fue el que lo tuvo. Y lo llamaron Obed, que es el padre de Isaí, padre de David. Wow. En otras palabras, Dios cambió la historia de sufrimiento y de dolor de un Elimelech que perdió su vida, perdió sus hijos, Noemí, su esposo, sus hijos. Y ahora, por la obediencia, por la lealtad, por los pasos, Dios cambió, por dejarse restaurar su alma, la historia de dolor.
Lo que comenzó como una historia de dolor terminó conectándose al linaje del rey David, de donde vendría Jesús. Dios toma una historia rota y la insertó dentro de un propósito eterno. Hay personas que serán bendecidas por la restauración que Dios hará en tu vida. Colócate en pie, por favor. Gloria al Señor. Mira el siguiente slide. Ruth pasó de pérdida a propósito, y Noemí también, de dolor a restauración y de crisis a legado. Y eso es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Alguien dígame a eso. Hoy día de la madre, recordando a una madre que perdió todo, llamada Noemí. Una Ruth que perdió a su esposo, pero Dios la redimió, la restauró, las alcanzó con un hijo. De pérdida a propósito, de dolor a restauración, de crisis a legado. Quizás tú hoy llegaste pensando en esta mañana: ya es tarde para que Dios haga algo conmigo. Nunca es demasiado tarde. Quizás llegaste esta mañana diciendo: yo perdí demasiado y no creo que Dios pueda restaurar. Pues yo no creo que hayas perdido tanto como Noemí. Alguien de pronto llegó pensando: mi historia está detenida, se detuvo, o ciertas áreas de mi vida parece que no tienen solución. Pues hoy Dios te ha hablado a través de esta historia que Dios sigue escribiendo tu historia, y que Dios puede cambiar una historia de dolor y de sufrimiento en una historia de bendición, incluso para tus legados. Levanta tus manitos, por favor, y cierra tus ojos allí. Conéctate con tu Señor. Hoy el libro de Ruth nos recuerda que nada está perdido cuando Dios sigue escribiendo la historia. Hoy Dios nos llama a 4 aspectos importantes que trabajamos hoy. Dios nos llama a serle fiel. Si Ruth fue fiel a Noemí, ¿por qué nosotros no podremos ser fieles a nuestro Señor? Así como Ruth confió en el proceso, confía en el proceso del Señor. Ruth confió en el proceso de Noemí. Orfa se fue, pero Ruth confió. En la vida cristiana hay Orfas que se van y no confían en el proceso, pero tú eres una Ruth que confía en lo que Dios está haciendo. Sí. Vamos a permanecer fiel. Cree lo que Dios te dio, a la palabra, a la promesa, a lo que te habló. Cree nuevamente si perdiste la fe, si tu fe está debilitada. Y por favor, abre tu corazoncito al nuevo comienzo del Señor. Ábrelo. Abre tu corazón a lo que Dios está haciendo y a lo que quiere hacer. Sí. Porque aunque tú pensaste que todo era el final, Dios hoy te habló y te dijo: todavía estoy escribiendo mi historia en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, te doy unos minutos para que adores al Señor.